Después vamos a ver los diferentes métodos en la siguiente sesión que tengamos la siguiente semana, los métodos en la investigación cualitativa. Y por último vamos a ver algunas estrategias metodológicas, ¿no? Para que ustedes puedan ya hacer el diseño, ¿sí? de una investigación con sus instrumentos. He estado leyendo en el Classroom sus respuestas que han ido dando algunos de ustedes. Veo que hay una cantidad de estudiantes que tienen experiencia en investigación cualitativa y hay un grupo que no. Me alegra mucho encontrarme con personas que tienen experiencia y también con personas que no. ¿Por qué? Porque podemos co-construir, ¿no? El conocimiento. De hecho, el enfoque cualitativo tiene esa perspectiva también, ¿no? Esa perspectiva dialógica, de construir el diálogo, de replantearnos también las preguntas. Tengo entendido, ¿sí? Que ustedes también ya han planteado un diseño de investigación. Entonces, la idea un poco es que en este módulo vayamos como desarmando, si se quiere decir, ese diseño que han hecho en el sentido de cambiar las preguntas, ¿no? No cambiar tal vez el problema, pero por ahí cambiar el foco, ¿no? de interés sobre el problema. Dicho todo esto, vamos a empezar viendo el diseño de la investigación cualitativa, cuáles son sus características. Voy a colocar mi diapositiva. Espérenme un momentito, por favor. Me avisan, por favor, si pueden verlo. ¿Se logra ver? A ver, voy a revisar. Ahí me están respondiendo, creo. Perfecto. Se logra ver todo el archivo, ¿verdad? Muy bien. Ok. Primero vamos a empezar explicando qué es un paradigma. Seguramente esto ustedes ya lo han visto, ¿no? Sin embargo, vamos a como repasar rápidamente cómo vamos a entender un paradigma. Hay diferentes definiciones, ¿verdad? Una de donde por ahí se ha construido las actuales tienen que ver con los aportes de Kuhn, ¿no? Que la plantea, que es la concepción del objeto de estudio de una ciencia acompañada de un conjunto de teorías, ¿no? En el caso de los paradigmas en el campo de las ciencias sociales, tenemos dos paradigmas importantes, ¿verdad? Uno de ellos es el paradigma positivista y el otro es el paradigma naturalístico, ¿sí? El caso del paradigma positivista está relacionado con el modelo, el paradigma cuantitativo, ¿sí? Que es un paradigma de tipo explicativo, ¿no? Que explica los fenómenos. En el caso del paradigma naturalístico se denomina así porque va a estudiar los fenómenos naturales, ¿verdad? Así como se dan en su contexto. Y a este paradigma también se lo llama como modelo cualitativo, hermenéutico e interpretativo. Ustedes a lo largo de sus anteriores módulos, tengo entendido también que han revisado, ¿no? Las características del paradigma positivista, asimismo han hecho un diseño en función a eso. Lo que vamos a empezar a ver ahora es el paradigma cualitativo, ¿sí? Existen diferentes dimensiones, ¿sí? A partir de las cuales se va a estudiar el problema, ¿no? Un paradigma tiene diferentes dimensiones. Una de esas es la dimensión ontológica, donde las preguntas que se plantean tienen que ver con cuál es la forma y la naturaleza de la realidad. ¿Qué es lo que podemos nosotros conocer de ella? ¿No? ¿Qué conocemos? ¿Qué características tiene ese objeto de estudio? A nivel epistemológico vamos a preguntarnos por cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce o busca conocer, ¿sí? ¿Qué relación existe, ¿sí? Entre la persona que conoce, en este caso, ¿no? Y el objeto que vamos a conocer. A nivel metodológico, ¿cómo el investigador, ¿sí? puede arreglárselas para averiguar si lo que él o ella cree puede ser conocido? Es decir, ¿cómo conocemos esta realidad? Ahí hay un errorcito con la L. Muy bien. Entonces, a partir de esto, vamos a empezar a respondernos y sobre todo voy a dar énfasis a este paradigma, al paradigma naturalístico o cualitativo, ¿sí?
A nivel ontológico, ¿sí? Está, como había dicho, nos preguntamos por cuál es la naturaleza de lo que conocemos, ¿no? De la realidad. Entonces, desde este modelo nos vamos a plantear que existen múltiples realidades construidas, que solo pueden estudiarse de forma holística, ¿no? Es decir, que nosotros para conocer la realidad tenemos que ver la totalidad de eso que queremos conocer. No podemos fragmentarla, ¿sí? En este sentido, si nosotros estudiamos un fenómeno, pongamos hoy en día, ¿no? Una problemática que por ahí nos interpela, es el tema del feminicidio, ¿no? No podemos solamente buscar las respuestas en enfocarnos en comprender a las mujeres que son víctimas, sino tendríamos que ver qué es lo que pasa, ¿no? Con los agresores, con el contexto social, histórico, político, ¿sí? Para poder entender la realidad. Ahora, las formas como se da el feminicidio en el contexto boliviano son particulares seguramente, las formas en las que se dan en otros contextos, ¿no? Pongamos otros países de Latinoamérica o el mundo, seguramente tomarán otras formas también, ¿no? Compartirán algunos aspectos, pero tendrán también particularidades del contexto, ¿sí? Luego vamos a ver que las investigaciones también son diferentes o serán diferentes, nos plantea en el sentido de que estas investigaciones pueden ser estudiadas desde diferentes, igual, paradigmas, ¿no? O modelos teóricos que vamos a ver más adelante, entre ellos el modelo constructivista, ¿no? Y el modelo crítico, ¿sí? Que tienen diferentes maneras de acercarse a la realidad o de comprender la realidad. En uno de esos casos, sobre todo, está orientado a transformar esa realidad y en el otro caso también a transformarla, pero primero comprender cuáles son las interacciones que se dan. Ahora, a partir de la investigación, lo que se van planteando son preguntas. Es decir, que mientras conocemos la realidad, también se van generando más dudas. No es que uno llega a un punto donde todo está completamente comprendido o conocido, ¿sí? Entonces, a veces el objetivo de la investigación también es generar preguntas de investigación. Por otro lado, el control y la predicción no son posibles, ¿no? Como en el caso de la investigación positivista. De hecho, vamos a ver cuando ustedes hagan su diseño metodológico y quienes han hecho investigación cualitativa, también verán que la investigación va modificándose, es flexible, ¿no? Es flexible a medida que avanza, según los hallazgos, según también cómo se da el trabajo de campo, ¿no? Entonces, no se busca como predecir necesariamente, más bien se van como generando teorías a partir de los aspectos emergentes o novedosos que se dan en la investigación. La relación del investigador con el objeto del conocimiento, ¿no? Esa dimensión epistemológica. Vamos a ver que ¿sí? La relación entre estos dos se da a través de la interacción, ¿sí? Y se influyen mutuamente. En el caso de la investigación cuantitativa, se trata de que esta sea como más por ahí distante, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. En cambio, en este otro caso, consideramos que el modo de, o sea, que la manera como vamos a conocer la realidad es a través de la interacción, ¿sí? Y que tanto el investigador como la persona investigada o el grupo o la población que vamos a investigar es afectado o afectada por nuestra presencia, ¿sí? Y consideramos eso también en el proceso de investigación. El sujeto que conoce y el objeto por conocer son inseparables, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una interacción permanente entre ellos. El conocimiento, de hecho, es una co-construcción, ¿sí? Nosotros a veces planteamos, yo soy psicóloga de formación y en el campo de la psicología planteamos de cómo a veces estas entrevistas que hacemos con fines investigativos o de conocimiento influyen en el sujeto, ¿no? Porque son como disparadores, ¿no? Por ahí les planteas preguntas que nunca se hicieron, ¿no? Pero por otro lado, esas respuestas que da el sujeto también influye en el investigador, porque también, o sea, te está ayudando a conocer o ver otra perspectiva de la realidad que no tenías antes, ¿no? ¿Cómo se da la posibilidad de la generalización? En el caso de la investigación cualitativa,
lo que se busca es desarrollar un cuerpo ideográfico, ¿no? Ese cuerpo ideográfico, entendámoslo como es como una imagen, ¿no? Que tiene que ver con la descripción de los acontecimientos o de los hechos particulares, ¿no? Entonces, a partir del conocimiento de esos hechos, ¿no? De la descripción densa, además se habla de una descripción densa de los fenómenos, de los hechos sociales, de los hechos particulares, ¿no? Pueden ser hechos psicológicos, psicosociales, culturales, ¿sí? Políticos, incluso económicos. Nosotros vamos a plantear supuestos, ¿no? Que nos permiten acercarnos a esa realidad. Y como les decía, esos supuestos luego pueden dar lugar a futuras investigaciones, ¿no? Futuros trabajos para seguir profundizando en el conocimiento de esa realidad. La posibilidad de relaciones causales. En el paradigma cualitativo, todos los objetos reales están en un estado de modelamiento mutuo, ¿no? Y simultáneo. Es decir, que hay una influencia, ¿no? Entre los diversos factores. Por eso es que no existe una relación lineal, ¿no? Tenemos más bien que entender que hay múltiples factores que van a influir en una problemática. El papel de los valores en la investigación, ¿no? El nivel axiomático. En la investigación positivista básicamente no existe valores, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la investigación sea lo más objetiva posible. En cambio, en la investigación cualitativa nosotros comprendemos que sí, los valores forman parte de la investigación en diferentes momentos y de diferentes formas. Es decir, que reconocemos la existencia de esos valores que están presentes en la subjetividad tanto de quien investiga como del grupo que es investigado, ¿no? Entonces, estos valores forman parte, primero, en el problema que yo elijo, desde el problema que elijo. ¿Por qué elijo investigar este tema y no otro tema, ¿no? ¿Por qué elijo focalizarme, ¿no? en este problema y de esta manera y no de otra, ¿sí? Por otro lado, en la elección del paradigma. Yo les había dicho que existen dos paradigmas dentro de la investigación cualitativa, de estos modelos. Uno de esos es el modelo constructivista y el otro es el modelo crítico, ¿no? En uno, digamos, tratamos de conocer cuáles son las interacciones, ¿no? Y el resultado de eso, lo estoy diciendo de forma muy simple, y en el otro caso se busca transformar la realidad. Entonces, ¿en qué paradigma yo me posiciono? ¿No? No es una elección al azar, sino tiene que ver con los mismos, con los valores que yo tengo, ¿no? Incluso si elijo hacer un estudio positivista o un estudio naturalístico. La elección de las teorías, ¿no? ¿Qué teorías yo voy a elegir para conocer la realidad? ¿Desde dónde me sitúo para leer esa realidad? Y los valores que se dan en el contexto, ¿no? En relación a la población. Qué sé yo, cómo me interpela a mí las características de la población, ¿no? Entonces es como la oportunidad de releer y revisar también mis propios valores. ¿Qué otras características tiene este modelo? La utilización de métodos cualitativos, la muestra intencional, ¿no? Nosotros vamos a seleccionar, no es una muestra probabilística como se da en la investigación cuantitativa, sino que seleccionamos la muestra. Podemos utilizar lo que se llama bola de nieve, ¿no? Que a través de una persona vamos identificando a otros actores claves para la investigación, ¿no? O podemos identificar casos muy representativos, ¿no? Para nuestro estudio, como se hace en las historias de vida o en los relatos de vida. O también podemos determinar el número de la muestra final según el criterio de saturación. Es decir, que yo voy a hacer el instrumento que nosotros sobre todo se trabaja en la investigación, que se utiliza, perdón, en la investigación cualitativa es el de la entrevista, ¿no? Y sus múltiples modalidades y formas. Entonces yo determino cuántas entrevistas voy a hacer a través de este criterio que se llama saturación, es decir, cuando me doy cuenta que la población ya no aporta más, digamos, de lo que ya establecido, ¿no? Como objeto de mi estudio, ¿sí? Luego vamos a volver a esto, ¿sí? De forma más amplia cuando hagamos la parte del diseño metodológico. El análisis es inductivo, ¿sí? Es decir, que a partir de premisas particulares yo establezco ciertas generalizaciones. Es decir, que si estudio, ¿no? El consumo del alcohol
por decir un ejemplo, en Vinto, yo puedo generalizar esas conclusiones para el municipio de Cercado. Pero no son generalizaciones simplistas, ¿no? Sino es que yo tengo igual, eso me tiene que llevar por ahí a realizar otros estudios o a que otros puedan hacer otros estudios. Sin embargo, lo puedo utilizar como parámetro para comprender, ¿no? Cómo, o sea, se da la problemática del consumo del alcohol en ese contexto. La teoría que se construya debe emerger de los datos. En el caso de la investigación cualitativa, en la investigación cuantitativa, quienes han hecho sabrán que uno construye, ¿no?, toda la parte del diseño metodológico y a la vez el marco teórico, ¿no? Y el marco teórico te ayuda a leer después los datos. En el caso de la investigación cualitativa se hace algo similar, solo que a medida que uno va analizando los datos y va viendo emergentes, vas construyendo nueva teoría, vas planteando supuestos, ¿no? ¿Sí? Y eso va de alguna manera construyendo, ¿no? Como ya lo dije, una nueva teoría para comprender las problemáticas, ¿sí? Ese modelo está relacionado con la teoría fundamentada, en realidad es la propuesta de la teoría fundamentada, ¿no?, que es un modelo para el análisis de los datos. El diseño de la investigación, ¿sí?, también es emergente. Uno va como modificando, ¿sí?, el diseño de acuerdo a las características del trabajo de campo, a lo que se va dando. Por ejemplo, cuando se habla de entrevistas en profundidad, uno, si bien puede plantear una guía de preguntas o áreas de abordaje en las entrevistas, las preguntas pueden ir modificándose o pueden ir incluyéndose otras preguntas según lo que se da en el trabajo de campo, ¿no? ¿Para qué? Para poder alcanzar los objetivos de investigación. El tipo de investigación, ¿sí? Normalmente como se estudia con poblaciones pequeñas, ¿sí?, la investigación cualitativa sobre todo permite conocer contextos particulares, incluso contextos locales, ¿no?, bien situados, entonces se trabaja con el estudio de casos de forma privilegiada. La interpretación de los datos, como ya les había dicho, ¿no?, es descriptiva, ¿no?, y es una descripción densa. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Pueden hacerlo mediante levantando la manito. ¿Quién quiera hablar? Si tienen alguna consulta o alguna duda. Muy bien. ¿Nadie? Ok. Entonces continuamos. Ya. A ver, otra crítica que se empezó a hacer desde el modelo, desde el enfoque cualitativo al paradigma positivista, tienen que ver con criterios internos y criterios externos. Estos criterios internos son criterios intraparadigmas, ¿sí? Justamente lo que plantea como crítica es la separación de contextos. A veces se ve contextos demasiado situados, ¿no?, y no se logra, digamos, entender qué otros factores más están incidiendo. A veces se ve la realidad de forma muy fragmentada, ¿no? Esa era la crítica. Después, la exclusión del significado y propósito. En el caso de la investigación cualitativa, se enfoca sobre los significados que le otorgan las personas, ¿no?, las diferentes situaciones que viven ellos. El estudio que se hace tiene que ver con el punto de vista, ¿no? Por eso es importante la voz de quienes participan de la investigación, de la población con la que participamos. Disyunción de las grandes teorías, ¿no?, en contextos locales, estos dilemas éticos y émicos. Lo ético tiene que ver, ¿no?, con el punto de vista del investigador, ¿sí?, con lo externo, con todo lo que se planifica,
Y lo EMIC, ¿sí? Que es una categoría introducida por la investigación cualitativa, va a considerar el punto de vista de los sujetos de la investigación, de la población, ¿sí? Por otro lado, se critica también a la investigación positivista, la falta de aplicabilidad de los datos generales a casos particulares. Asimismo, la exclusión de la dimensión del descubrimiento en la investigación. En el caso de la investigación cualitativa, se da un lugar fuerte a los descubrimientos, ¿no? A los emergentes. Perdón, alguien decía que hay un ruido que interfiere en el ambiente. Aquí está todo relativamente bien, no sé, ¿siguen escuchando el ruido? Vale, pone bien, me imagino que está mejor. Ya. Y la crítica externa tiene que ver con bueno, que en realidad la investigación cualitativa va a reconocer una naturaleza interactiva, ¿sí? Entre el investigador y el sujeto, la población, ¿no? Que se investiga, ¿sí? La realidad, de hecho, desde el enfoque constructivista, se plantea que la realidad se construye a través de las interacciones, ¿no? Sociales. Por otro lado, también en el caso de la investigación cualitativa existe una carga de valores de los hechos, ¿no? Que son contemplados y son considerados dentro de la investigación. ¿Cuáles son los principales paradigmas en la investigación? Si bien hoy en día se habla del paradigma cualitativo, ¿no? Como un nuevo enfoque para poder mirar la realidad, ¿no? En el caso de la investigación social, los paradigmas no es que se eliminan totalmente, sino que coexisten, ¿no? De hecho, el positivismo, ¿sí? Como forma de coexistencia, ¿sí? Ha tomado otra forma, ¿no? O se ha ido transformando en pospositivismo, ¿no? Hoy en día existen investigaciones en el campo pospositivista, sobre todo, y también positivista, ¿no? Que ¿sí? El pospositivismo, de hecho, ha incorporado, ¿no? Las metodologías cualitativas como la entrevista dentro de su enfoque, que me parece a mí bastante interesante eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le da un poco más de riqueza a la investigación, ¿sí? Pero lo que a nosotros sobre todo nos interesa es ver el paradigma cualitativo, ¿no? Y sus características. Ahora, no significa que porque yo hago investigación cualitativa solo debo hacer investigación cualitativa, sino es que también la investigación cuantitativa, como ya lo han debido ver en otros módulos, es útil, ¿no? Va a depender del problema que yo quiera investigar, ¿sí? Muy bien. Tenemos dos paradigmas, ¿sí? Que dominan en la investigación cualitativa. Uno de ellos es la teoría crítica y el otro es el constructivismo, ¿sí? A nivel ontológico, el primero va a plantear, ¿no? El realismo histórico, es decir, que la realidad se construye a través de los procesos históricos, ¿no? Es decir, que vamos a considerar los procesos históricos como algo importante a estudiar, ¿sí? Si bien se hace recortes de lo histórico, también lo tenemos presente, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo estaba planteando el tema del alcohol, ¿sí? Pues podría ahí también plantearme algunas preguntas en torno a cuál ha sido el rol del consumo de alcohol, ¿no? Cuáles han sido las características de consumo de alcohol a lo largo de la historia, ¿no? Si lo ponemos en Cochabamba, seguramente vamos a encontrar datos muy interesantes en torno a eso. Cochabamba ha sido una ciudad que se ha construido en base a la chicha, ¿no? El impuesto de la chicha. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Cómo estos factores históricos también influyen, ¿no? En el presente, ¿sí? Por otro lado, consideramos a una realidad moldeada por valores, ¿sí? Económicos, étnicos, de géneros, que están presentes en los procesos históricos y que seguramente van cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? No es lo mismo, yo planteo esto, ser mujer ahora que lo que era antes, ¿no? No es lo mismo ser quechua ahora que lo que era antes. Ahora, ¿cuáles son los valores, ¿no? En torno a la cultura, a la etnicidad que se tiene, ¿sí? En el caso del constructivismo,
plantea un relativismo, ¿no? La construcción de la realidad. Hay realidades locales, ¿sí? Realidades situadas, específicas, ¿no? Y que son co-construidas también, que se construyen a través de la interacción, ¿sí? A nivel epistemológico, ¿sí? Vamos a ver que en ambos casos se considera, ¿sí?, la relación entre quien conoce y el objeto de conocimiento como una realidad transaccional y subjetivista, ¿no? En ese intercambio que hay un intercambio de subjetividad, ¿no? En psicología nosotros llamamos a eso procesos intersubjetivos, ¿no? Que van a construir la realidad del individuo, la realidad singular, pero también la realidad, ¿no?, entre esos dos sujetos que están en relación. Y en ambos casos los valores van a mediar los hallazgos. ¿Por qué? Porque, o sea, y esto tiene que ver con un término que se utiliza en la investigación cualitativa que se llama reflexividad, ¿no? La reflexividad como un proceso de evaluación también que hace el investigador sobre su trabajo, ¿no? Sobre cómo influye tal vez en la investigación o cómo está entendiendo, ¿no?, esa realidad. A nivel metodológico, en el caso de la teoría crítica, se plantea que la realidad se construye de forma dialógica y dialéctica. Es decir, que la realidad se va construyendo entre los participantes de la investigación, ¿no?, a través de estos diálogos, ¿sí?, que se dan en el contexto. En el caso del constructivismo, se plantea una metodología hermenéutica y dialéctica, ¿sí? En esta metodología hermenéutica se considera el contexto, ¿no?, la comprensión y la recomprensión también de los fenómenos. ¿Qué características y supuestos vamos a encontrar en las teorías, ¿sí?, del paradigma en la investigación cualitativa? En el caso del constructivismo, ¿sí?, es una teoría naturalista, ¿no?, porque estudia los fenómenos en contexto, ¿sí?, cómo se dan. Después es fenomenológica porque va a buscar comprender los significados en realidad que le otorgan las personas, ¿no?, o los actores sociales a determinadas situaciones, a determinados fenómenos desde su propio punto de vista, ¿sí? Es hermenéutica porque va a buscar comprender el contexto, ¿sí?, de forma, digamos, entender el contexto como una complejidad, ¿no?, con los diferentes aspectos que influyen en esto, ¿sí? Etnográfico, porque va a tomar en cuenta los aspectos por ahí más culturales, ¿no?, del contexto, y cualitativo, como ya se llama. En el caso del paradigma crítico transformativo, ¿sí?, tiene sus orígenes en la teoría crítica, en el neomarxismo, en el feminismo, en la investigación, acción participativa y en las teorías emancipatorias que hoy en día están como en boga, ¿no?, como crítica tal vez a las teorías devenidas de Occidente, por decirlo de alguna manera. Nosotros aquí en Bolivia tenemos a una gran representante de eso, como es Silvia Rivera, que plantea, ¿no?, estas miradas decoloniales también, ¿no?, de descolonizarnos desde el conocimiento, pero empezar a construir, ¿no?, construir una teoría en base a nuestra propia realidad, ¿sí? Y en esa misma línea están Enrique Dussel, después, bueno, en el campo de la psicología también tenemos varios, ¿no? Nosotros, como pueden ser Saforcada y toda la línea de la psicología rural. He visto también que hay una compañera aquí que es socióloga rural, ¿no? Entonces ella también debe conocer un poco sobre esto. Muy bien. Respecto a los supuestos de la realidad, en el caso de ambas teorías vamos a ver que existen múltiples realidades, ¿sí? En el primer caso, en el modelo constructivista, que son construidas socialmente, ¿no?, a partir de las interacciones de los sujetos. Y en el paradigma crítico existen múltiples realidades formadas por el contexto social, político, cultural y étnico,
¿no? Y ahí tendríamos que ver un poco también los factores de, o sea, cómo el género también influye, ¿no?, en la construcción de la realidad. Respecto a los supuestos metodológicos, supuestos del conocimiento y relación entre el investigador y quien investiga, en ambos casos vamos a ver que el conocimiento se construye de forma interactiva, ¿sí? Y es producto del vínculo entre quien investiga, ¿sí?, y el sujeto de investigación. En el caso de la del paradigma transformativo crítico, se los ve como sujetos investigadores también, ¿no? Y el fin del trabajo es transformar la realidad con ellos, es decir, que ocupan un lugar de la población, ¿sí?, como sujetos investigadores, también ocupan un lugar preponderante dentro de la investigación en torno a lo que hacen, pero también en torno a lo que plantean como proceso de transformación. El modelo constructivista es básicamente cualitativo, hermenéutico y dialéctico. En el caso del paradigma transformativo crítico, puede tomar en cuenta también métodos cuantitativos y mixtos, para comprender la realidad. Pongamos que estamos haciendo una investigación, acción participativa, y a veces pueden estos ser como diagnósticos, ¿no?, que se hace con la comunidad, y por ahí se pueden utilizar algunas encuestas, ¿no? Las encuestas van a permitir conocer la realidad, pero no ese es el fin último. El fin último es plantear estrategias de transformación de esa realidad, ¿no? Y no se puede conocer la realidad solamente haciendo encuestas, se necesita generar otros procesos, ¿no?, como pueden ser talleres participativos, grupos focales, mapeos, ¿no?, comunitarios, y bueno, entre otros. Muy bien. Hasta ahí. ¿Tienen alguna otra consulta, duda? Vamos. Si quieren pueden levantar la mano. Aquí su compañero Franklin plantea, ¿no?, el pospositivismo, ¿cómo se pone de manifiesto en la investigación cualitativa? ¿Puede poner ejemplos en distintas áreas? En realidad sería al revés, ¿no? En realidad el pospositivismo ha incorporado, ¿sí?, metodologías cualitativas, ¿ya? Porque recordemos que o sea, el positivismo lo que busca es medir, ¿no?, los fenómenos, ¿sí? Y en esa medición lo que utiliza son las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que ha incorporado? Ha incorporado entrevistas, ¿no? ¿De qué manera? Qué sé yo, por ejemplo, si estoy estudiando, este último, yo he estado en una defensa de tesis que estaba enmarcada en eso, y la estudiante presentó una investigación interesante sobre cómo influye la espiritualidad, ¿sí? Cómo influye la espiritualidad en el tratamiento de cáncer, ¿no? Y básicamente era un estudio cuantitativo. ¿Por qué? Porque lo que ella quería era medir, ¿no? Utilizó encuestas para esto. Pero lo que ella además hizo fue incorporar una entrevista, solo que la entrevista ahí tuvo una limitación, ¿no?, que no sabía cómo procesarlo, pero la entrevista lo que le hubiera permitido a ella era encontrar por ahí otros aspectos, ¿sí?, otras vamos a decir, variables no consideradas en la encuesta y que podían salir de forma emergente en la encuesta, ¿no? Entonces, en base a esas respuestas por ahí comunes que le dio la población, ella podía haber diseñado otras tablas, ¿no? De esa manera se incorpora el caso de las entrevistas en el enfoque, ¿no?, post-positivista. No sé si se entiende o la misma persona o Franklin tienes alguna otra duda o alguna otra retroalimentación. Quizás puedo darte el micrófono. Puedes levantar la manito tal vez si quieres y hablar. Bueno, si alguien tiene alguna consulta, puede levantar la mano, por favor, para activar su micrófono. O incluso puede escribir al grupo de WhatsApp, ¿verdad, Lice? Sí, pero tal vez quería escuchar su voz, si se puede, ¿no? A ver.
No hay nadie en línea. ¿Alguien puede levantar la mano si tiene alguna duda, consulta? Ya. Aquí hay otro compañero, creo que que plantea que el constructivismo dijo que se puede combinar cualitativo y cuantitativo. No, no es el constructivismo, es en realidad el modelo transformativo, crítico transformativo, ¿ya? Sobre todo cuando se busca conocer la realidad. El modelo crítico transformativo es el modelo que se marca dentro de la investigación acción participativa, ¿sí? Y busca conocer la realidad para transformarla, ¿no? Entonces se puede apoyar con algunas encuestas, pero no podría ser su única, digamos, técnica, ¿no? Utilizar encuestas, en realidad es como para complementar, ¿no? Qué sé yo, quieren saber, vuelvo al ejemplo por ahí del consumo de alcohol, por ahí estamos hablando de un barrio donde los jóvenes están consumiendo mucho alcohol. Entonces, para conocer el consumo de alcohol, por ahí les serviría hacer unas encuestas, ¿no ve? Pero para conocer qué es lo que pasa realmente, ¿no ve? Desde el punto de vista por ahí de los jóvenes, de las familias, se necesita otro trabajo, se necesita utilizar otras técnicas, como puede ser entrevistas, por ahí talleres participativos, ¿no? Talleres de discusión, ¿sí? No sé si tienen alguna otra duda, alguien más que quiera preguntar o consultar para continuar. Licenciado José Luis, tenemos en línea, licenciado José Luis, ya se ha activado su micrófono. Hola, ¿me Lo escucha? escuchamos, lo escuchamos. Hola. Hola, Licenciada, había una donde decía, si no sé si me está escuchando, sí. sí, se escucha. Buenas noches, ante todo. Una Buenas. consulta. A ver, decía que en el método, con la investigación cuantitativa no se podía llevar la investigación a datos más pequeños, no se podía generalizar la investigación. No le estoy entendiendo muy bien la pregunta. En algún momento decía que la investigación cuantitativa no podía aplicarse a datos pequeños. Ah, sí. En realidad no es a datos pequeños, ¿no? Sino que tiene que ver con el modelo. La investigación cuantitativa lo que hace es construir, ¿no? Agarra modelos teóricos y trata de aplicarlos a diferentes contextos, ¿no? Eso es básicamente, por eso es también como la crítica que se hace. Y generalmente, digamos, por el tipo de estudio, se busca tener como una población representativa, ¿no? Entonces, por eso es que se trabaja con poblaciones medianamente grandes, ¿no? 10%, hay cálculos que se hacen, ¿no? En cambio, la investigación cualitativa trabaja con poblaciones más pequeñas, ¿no? Más situadas. Por eso estudia mucho con los estudios de caso. Ustedes vean que existen, vamos a ver más adelante, que existen investigaciones, unos compañeros también planteaban, que están basadas a veces en estudio de una persona, ¿no ve? Los estudios biográficos, o de una familia, o de un grupo, ¿no? De una comunidad en específico, ¿no? Con la participación de actores así específicos. Por eso es más pequeño, con poblaciones más pequeñas, ¿no? Ya, a ver, yo soy licenciado en deportes. Ah, ya, Se ha ahí hecho está. un trabajo de investigación de selección de talentos, ¿no? Ujú. Donde se muestra indicadores para seleccionar talentos. Ya es una muestra gigante, Claro, pero esta muestra nos da posibilidad de aplicarlo a un grupo pequeño, hasta claro. individualizarlo. O sea, con una persona nosotros cuando apliquemos esos indicadores podemos obtener si realmente es un talento o no. Por eso Ajá. me quedaba la duda que no se puede aplicar. No, en realidad usted lo que ha hecho es construir un instrumento que primero ha aplicado a una población grande, ¿no ve? ¿Exacto? Y Sí. pues a partir de eso, esos indicadores a usted le han permitido que esa encuesta pueda aplicarla a una persona, ¿no? Para usted, digamos, poder dar cuenta de decir, ¿no ve? Para un estudio no puede solamente basarse en una encuesta de una persona, necesita tener una muestra representativa, ¿no? Es un proceso como de ida y vuelta, si se da cuenta, interesante, Uh-huh. que ustedes han hecho. Pero el hecho de que esa prueba sea objetiva, válida, tiene que ver con que ha sido primero trabajada con una población representativa. ¿No ve? Claro, pero se trabajó con una población representativa, en Exacto, realidad. por eso. Salió de ahí la investigación, ¿no? O sea, Exacto. termina en una población gigante
donde Sí, sacamos la muestra y a partir de ahí se crean los indicadores para la selección de talentos. Entonces, claro. pero eso en cualquier población que trabajemos lo aplicamos y Sí, nos da sí. el resultado de realmente si es un talento o no. Claro, es un, digamos, un instrumento que han creado ustedes a partir de, ¿no ve? De ese trabajo investigativo previo que han realizado para poder definir los indicadores, por ejemplo, ¿no ve? De lo que ustedes Exacto, van a considerar como un talento. Claro, eso es, digamos, un poco el fin de la investigación cuantitativa, ¿no ve? Va a exacto. ser aspectos generales, aspectos particulares, eso que ustedes han construido de forma, digamos, con una población grande, han logrado luego que se aplique a lo utilizan para Población. aplicarlo a poblaciones pequeñas, ¿no ve? O a una Exacto, sola sí. persona. En el caso de la investigación cualitativa, nosotros a partir de un caso podríamos aplicar, digamos, los descubrimientos que se hagan a una población general para comprender un fenómeno. Hay un término que se llama como holos, ¿no? Que uno, digamos, este efecto holograma, por ejemplo, ¿no? Que uno conoce la realidad estudiando una parte simplemente. No necesitas como, si bien consideras el todo, no necesitas, por ejemplo, estudiar a todos, absolutamente todos, ¿no? Por este efecto holograma. Es como nosotros tenemos a la sociedad, si se quiere decir, en cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Ok. Muchas gracias Ok, por su gracias participación. por la respuesta. Está bien. ¿Alguien más que quiera participar? Muy bien. Continuamos entonces. No veo que nadie levante su manito ni plantee una pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a ver que en la investigación cualitativa está principalmente orientada a la comprensión y al cambio social. En el caso de la teoría crítica, sobre todo está orientada al cambio, a la transformación, ¿no? Transformación de grupos sociales, ¿no? Pero también de estructuras sociales, políticas, culturales, económicas, étnicas y de género, ¿no? Parece un objetivo bastante ambicioso, ¿sí? Pero apunta a eso, ¿no? A la transformación de la realidad, de que se puedan, de que es necesario que la investigación, ¿sí? La investigación tiene que tener una relevancia y tiene que ser de importancia para los grupos que estamos investigando. Por eso es teoría crítica, ¿no? Y emancipatoria también se llama esta teoría, ¿sí? El constructivismo, en cambio, busca entender y construir las construcciones de la gente, ¿no? Es decir, que a partir de comprender, ¿no ve? Cómo se dan las dinámicas o las relaciones o cómo se entiende la problemática en ese contexto, ¿sí? Se pueda luego transformar, plantear unas recomendaciones, ¿no? O una estrategia inclusive de transformación, ¿no? Generalmente se apunta, en el caso del constructivismo, a construir políticas públicas. Es decir, que si yo he estudiado el consumo de alcohol, ¿no ve? Ese mi estudio tiene que permitirme a mí también incidir a nivel público, ¿sí? A nivel público sobre la problemática. O sea, si bien no es como mi trabajo como investigador, pero la información debe servir a los actores que toman decisiones, ¿no? Autoridades municipales, dirigentes, ¿no? La misma población. Y también se considera que la investigación es un proceso que también nos transforma a nosotros como investigadores. No solamente transformamos la realidad de los otros, porque somos afectados también por esa realidad que vamos conociendo. ¿Qué características tiene la investigación cualitativa? Ya hemos nombrado algunas de estas características, ¿no? Vamos a ver que los orígenes de la investigación cualitativa se han dado en el campo de la antropología y posteriormente se han desarrollado, ¿no? Y han sido usadas en el campo de la sociología. La sociología también ha aportado a la investigación cualitativa, la psicología, la lingüística, la educación y la historia, ¿sí? No hay como una perspectiva teórica así propia, ¿no? Sino, como hemos visto, existen diferentes perspectivas teóricas que también van a depender del campo, que se pueden situar dentro de estos modelos teóricos de los cuales he hablado. Hay otro modelo que es el modelo interactivo, ¿sí?
que plantea la construcción a través de las interacciones sociales, perdón, el interaccionismo simbólico, ¿no? Que también aporta y que se parece en sus supuestos al construccionismo, ¿sí? Existen, además, ¿no? Como existen múltiples teorías, ¿no? Donde nosotros podemos situarnos en algunas de ellas o en una de ellas mejor, ¿sí? Existe multiplicidad metodológica, ¿sí? Se utiliza diferentes métodos y diferentes técnicas. En la siguiente clase vamos a ver los diferentes métodos que deben conocer tal vez ustedes algunos de ellos, ¿no? Como la fenomenología, ¿sí? El método etnográfico, el método metodológico, después la investigación fundamentada, ¿no? Y la investigación acción participativa, ¿sí? Lo que se busca es hacer un acercamiento interpretativo al mundo social, conocer la realidad, ¿sí? Estudiar a los sujetos y estudiar cuáles son sus prácticas sociales de estos sujetos. Además, bueno, esto ya lo he dicho en otro momento, ya lo dije, estudia los contextos naturales, ¿no? Las interacciones que se dan en esos contextos. En la investigación se toma en cuenta tres aspectos centrales, ¿no? Para que luego son utilizados en los resultados, ¿no? En el análisis de los datos, que tal vez es la parte como más compleja en la investigación cualitativa, ¿no? Porque implica cambiarnos un chip, pero también para analizar los datos es un proceso, ¿no? De dialogar con la información, ¿no? De dialogar con la información y dialogar con la teoría. Entonces, para poder analizar, se hace un cruce entre el enfoque teórico que hemos elegido, ¿sí? Que va a depender del campo de estudio que tengamos, los objetivos de la investigación y los métodos planteados en la investigación, ¿no? O qué métodos hemos utilizado. ¿Qué criterios debemos tomar en cuenta en la investigación? Primero, la investigación cualitativa es flexible. Puede ir modificándose a lo largo de la investigación. Se pueden ir replanteando las preguntas, se pueden ir replanteando las técnicas, ¿no? Se puede ir replanteando los instrumentos y se puede ir replanteando el marco teórico que hemos elegido, ¿sí? De acuerdo a lo que va emergiendo dentro de la investigación. Existen diferentes componentes, ¿sí? Que están interrelacionados entre sí. A eso se le va a llamar como coherencia interna, ¿sí? Es la coherencia que existe entre los objetivos, primero entre la formulación del problema de investigación, los objetivos, la población, ¿sí? Las categorías, las dimensiones, ¿sí? Los diferentes indicadores y las técnicas utilizadas y los instrumentos diseñados, ¿no? Para conocer o para alcanzar esos objetivos. Por otro lado, se hace un análisis bibliográfico, ¿sí? Que se da en todo el proceso de la investigación. No es como que construimos el marco teórico al principio y ya nos olvidamos, no, sino que lo vamos haciendo a medida que avanza la investigación. Hacemos un marco teórico previo, pero después seguimos revisándolo. Por otro lado, es importante el estudio, ¿no? Bibliográfico de las investigaciones que se han hecho hasta ese entonces, que se denomina estudio del arte, ¿no? Que vamos a verlo en un momento. No se prioriza tanto las teorías como las preguntas de investigación, porque la pregunta de investigación en realidad es una pregunta problema que trata de responder a una problemática urgente o emergente de nuestro contexto social. Es un trabajo interpretativo de ida y vuelta entre los conceptos teóricos y los datos, ¿no? Es un proceso de diálogo permanente entre estos aspectos. ¿Qué es lo que hacemos en la investigación? ¿Sí? Lo que hacemos es identificar en realidad, ¿no? O comprender qué es lo que los sujetos o los grupos sociales piensan, creen, sienten. Es decir, que estudiamos las percepciones que ellos tienen, las creencias que ellos tienen, las representaciones sociales, ¿no? O los imaginarios sociales que ellos tienen sobre una determinada problemática o sobre su realidad, ¿no? Dependiendo en qué nos enfoquemos, ¿sí? O qué hemos elegido como problemática estudiar, ¿sí? A través de eso lo que vamos a buscar es el significado, ¿sí? Que le otorgan las personas a esa situación, ¿sí?
cómo se entiende el consumo de alcohol, cómo se entiende, digamos, por ejemplo, el ejemplo que daba hace un momento el compañero, ¿no? En relación a estos indicadores, ¿no? Sobre, no me acuerdo bien el término, ¿no? Que utilizó, pero que me parece interesante, a ver, entender esto desde el punto de vista, ¿no? De los actores que pueden ser los deportistas, ¿no? Cómo ellos ven su rendimiento, por ejemplo, en el deporte. Y conocemos la realidad a través del lenguaje, ¿no? La materia prima es el lenguaje. Pueden ser los procesos comunicativos, ¿no? Nosotros en psicología, por ejemplo, entendemos la comunicación como toda interacción social. Es decir, que no solamente son las palabras lo que comunican, sino también toda interacción, ¿no? Como el hecho de cómo me siento, dónde me siento, cómo hablo, ¿sí? Quién habla, quién guarda silencios. Entonces, el lenguaje es la materia prima, ¿sí? Y se estudia, o sea, se considera las expresiones propias de los actores, ¿no? Cómo ellos van a comprender esa realidad. Entonces, si podemos decir los aspectos relevantes de la investigación, vamos a entender que es una descripción densa, ¿no? Por eso es que el instrumento por excelencia en la investigación cualitativa, entre otros, es la entrevista, ¿no? La entrevista y la entrevista en profundidad, ¿sí? Es donde nosotros hacemos una descripción densa de los fenómenos. Puede ser a través de la entrevista, puede ser también a través de la observación, ¿sí? Análisis de los contextos particulares, locales. No solamente vamos a ver qué es lo que le ocurre a las personas, o de qué hablan, o cuáles son los significados que le otorgan a un determinado fenómeno, sino que también vamos a entender el contexto donde se sitúan esas personas, ¿sí? La comprensión de los hechos sociales desde el punto de vista de los actores sociales, ¿no? Eso se llama análisis técnico, es decir, qué significado ellos le otorgan, ¿sí? A eso que les pasa. Asimismo, las interacciones sociales, ¿no? Cómo bailan, qué dicen, ¿no? Cómo comen, qué comen, por decir, ¿no? Esos son algunos ejemplos. La realidad se construye, ¿no? A partir de todo lo mencionado, ¿sí? A partir de prácticas discursivas. Ahora, como hemos visto, existen diferentes teorías en la investigación cualitativa. Hemos visto las principales, ¿no? La teoría crítica y la teoría constructivista. Sin embargo, existen otras teorías que sobre todo están relacionadas con los métodos en la investigación cualitativa, ¿no? Que son la teoría fenomenológica, ¿no? Que construye el método fenomenológico, ¿no? El método biográfico, la teoría fundamentada también como un método de análisis en la investigación, el estudio de casos, ¿sí? Y la etnografía. ¿Qué características tiene la investigación cualitativa? Tres aspectos importantes. La interpretación, ¿no? La interpretación de los datos, la interpretación del significado que le otorgan los sujetos, ¿no? O los actores sociales a lo que están estudiando, ¿sí? La importancia de los actores sociales, es decir, su voz, ¿no? El contexto donde interactúan, la comunicación y la interacción entre ellos, ¿sí? Nosotros vamos a ver, ¿no? Cuáles son esas interacciones que se dan además en la vida cotidiana, ¿no? En lo cotidiano de ellos, o en situaciones vida cotidiana, digo, sobre todo porque esto se utiliza, ¿no? A través de la observación. Igual nosotros podemos generar otros espacios, ¿no? Donde el sujeto pueda hablarnos. En las entrevistas, por ejemplo, puede ser en un lugar donde está el sujeto, como puede darse en otro lugar la entrevista. Se recomienda siempre que sea en el mismo lugar, ¿no? Un lugar cómodo. ¿Qué componentes tiene la investigación cualitativa? La pregunta de investigación, ¿no? Ustedes van a trabajar a partir del replanteamiento de sus preguntas de investigaciones que han hecho en su investigación anteriormente. Les voy a indicar dentro de un momento en qué consiste esto, ¿sí? Pero esta pregunta, ¿sí? Debe tener ciertas características también para que pueda alcanzarse, ¿no? Para que pueda ser respondida también, ¿sí? Después se va a recopilar datos, información, ¿a través de qué? A través de registros narrativos, ¿no? Como la entrevista, fotos, se puede utilizar fotos
Hay una investigación muy linda que se ha hecho en La Paz a través de fotografías que hacían, ¿no?, los niños en situación de calle, y ellos mismos analizaban, ¿no?, por qué habían elegido esas fotos, por qué miraban a través de esas fotos. El uso de videos, ¿sí? El uso de textos, de documentales también. Los procedimientos interpretativos, ¿no?, la interpretación de los hechos sociales, bueno, la habilidad de quien investiga y como resultado el informe final de la investigación. ¿Qué hacen o deberían hacer los investigadores desde que están situados desde un enfoque cualitativo o que eligen hacer investigación cualitativa? Interactuar, ¿no? Interactuar con los sujetos de investigación, observar, ¿no? Bueno, aquí lo que dice es, los límites implican no formar parte, ¿no? Mimetizarse también, ¿no? O sea, ahí estamos hablando, ¿qué hago? ¿Me mimetizo con la población o no formo parte? A veces se elige uno y a veces el otro, va a depender, ¿no? Hay estudios bien interesantes, por ejemplo, de comunicadores sociales que hay un caso, ¿no?, de uno que se ha vuelto integrante de la Mara Salvatrucha para entender cómo opera la Mara Salvatrucha, ¿no?, una pandilla de Centroamérica. Entonces, básicamente se ha mimetizado, ¿no?, con su objeto de estudio. Interesarse en esas interacciones, por eso es que los investigadores, ¿no?, desde este enfoque, es como que vamos alistando el oído, ¿no?, y la visión, ¿no?, para ver todo lo que ocurre ahí, pero también para escuchar por ahí, ¿no?, esas cosas que se dicen en las conversaciones cotidianas. Hay una socióloga que es inglesa y paseña, y ella hablaba, ¿no?, sobre esto de la sociología de la escucha, ¿no?, cómo ella va comprendiendo la realidad a través de esos diálogos que se dan en los trufis, ¿no?, en esos viajes cotidianos que uno hace. Por otro lado, es sensible social y teóricamente, ¿no? Significados, nosotros vamos a entender los significados antes que los comportamientos, ¿no? Tenemos que ser perspicaces, honestos, francos, pero discretos también en lo que vamos comunicando, ¿no?, en la investigación o cómo presentamos nuestra investigación. Bajar de ese lugar de omnipotencia, ¿no?, de que somos los que conocemos, ¿no?, y por ahí establecer relaciones un tanto más igualitarias, ¿no? No es tan fácil, pero apuntar un poco a eso también. Bueno, la comunicación como una herramienta de trabajo y la escucha, como ya les dije, ¿sí? ¿Cómo se sistematizan los resultados? Como les decía, a veces no es tan fácil, pero hay técnicas para hacerlo, ¿no? Existe toda una metodología de sistematización de resultados, ¿sí? Y donde está en juego la creatividad también del investigador, ¿sí? Suficientemente fuertes. Entonces, Morse dice, ¿no?, que los investigadores deberíamos ser suficientemente fuertes como para escuchar esas agonías no verbalizables, ¿no?, a través de la vista, para vivir con esas historias y para escribir sobre esos temas, experimentando la esencia de ese sufrimiento y haciendo accesible a otros esa experiencia. Algunas otras reflexiones. ¿Sí? La investigación cualitativa debe abrirnos caminos a nuevas preguntas de investigación, nuevas interrogantes. Para mí, de hecho, es muy importante el planteamiento de las interrogantes, ¿no?, de múltiples interrogantes para conocer la realidad. Y a veces cambiar las preguntas, ¿no?, dejar de hacernos preguntas que a veces son como muy repetitivas o muy obvias, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de violencia, decimos, ¿por qué las mujeres aguantan violencia, ¿no? Habría que cambiar las preguntas. ¿Por qué, no, los varones, ¿sí?, violentan a las mujeres? ¿Sí? O por empezar a cambiar el punto de vista desde donde se está preguntando, ¿no? Ese es un ejemplo. Seguramente si tomamos en cuenta otros ejemplos, podríamos nosotros realmente, ¿no?, darnos cuenta que estamos investigando, pero de una forma desde también nuestros propios valores, ¿no? Nuestras preguntas surgen de los valores que tenemos y nuestros valores están pues permeados, ¿no?, por perspectivas de géneros, ¿no?, que tenemos, perspectivas étnicas, ¿sí?, culturales, sociales. Muy bien, entonces, como síntesis, debemos privilegiar lo profundo sobre lo superficial, ¿no? Conocer el significado, los sentidos que le otorgan las personas a los hechos sociales, lo intenso sobre lo extenso, lo particular sobre las generalidades, la captación del significado y del sentido subjetivo antes que la observación exterior del objetivo. Muy bien.
Ah, aquí hay uno más, esto no, aquí. A ver, de acuerdo a lo planteado, en toda esta ponencia, ¿cómo podrían ustedes cambiar la perspectiva de su investigación para hacerla una investigación cualitativa? Me gustaría que puedan responder a esta pregunta. Pueden levantar su manito si quieren, o pueden hacerlo mediante el WhatsApp. Sí, vuelvo a repetir la pregunta. De acuerdo a lo planteado, ¿cómo puedo cambiar la perspectiva de mi investigación y plantear una investigación cualitativa? Ustedes han hecho, ¿no?, un diseño de una investigación en los anteriores módulos que han tenido. Entonces, ¿cómo podrían ustedes replantear esos problemas que han planteado? No sé si sus investigaciones son de todos cuantitativas o tienen investigaciones cualitativas también. A ver. Bueno, si alguien quiere responder, puede levantar la mano, por favor, y para activar su micrófono. No tenemos a nadie. O pueden también responder al grupo de WhatsApp. Sí, sí, sí. O sea, primero me gustaría saber si sus investigaciones, ¿no?, es lo que yo tengo entendido, confírmenme por favor eso, si sí o si no, ¿sí? Si han hecho un diseño de una investigación, ¿no?, donde se han planteado una pregunta de investigación, no sé si han llegado a hacer objetivos, ¿no? Entonces, sus objetivos, o sea, si estas investigaciones son cuantitativas o son cualitativas. Esa es la primera pregunta. Bueno, tenemos en línea al doctor Eber Pérez. ¿Ya? Doctor, lo Buenas, escuchamos. buenas noches. Licenciado, una pregunta. Si yo quisiera responder esa pregunta que usted nos ha planteado, yo estoy haciendo sobre un síndrome, ¿no?, Ajá. de burnout, y había planteado la incidencia, cuál es la incidencia de este síndrome en una población de estudiantes. Si yo quisiera volverlo una investigación cualitativa, podría cambiar tal vez la forma de la pregunta, sería tal vez cuáles son los factores que inciden en este problema, en este síndrome. ¿Estaría bien hacer eso? Sí, sí, sí. Ahora lo que usted tendría que hacer es indicar cuáles son, de qué factores está hablando. ¿Sí? Factores Eh, familiares, factores sociales. sí, podría ser varios factores, ¿no? Claro, tendría que Entonces, definir a qué simplemente factores. investigar cuáles son los factores que provocan este síndrome en una población de estudiantes, ¿no? Así estaría Exacto, bien poder cambiar mi investigación de cuantitativa a cualitativa. exacto, sí. Solo le faltaría ahí, como le digo, definir a qué factores hace referencia, ¿no? Y ahí Ah, tendría ya. dos categorías, ¿no? Y una Pues última factores pregunta. En este caso, sociales. mil disculpas, en este caso, ¿podría existir una investigación que sea cuantitativa y cualitativa a la vez? Si yo Sí, quisiera ver cuál es la incidencia y los factores de riesgo de tal síndrome, ¿o estaría mal eso? a ver, otra vez, repítame la última parte, por favor. Ya. ¿Podría existir alguna investigación que pueda ser cuantitativa y cualitativa a la vez? Si, digamos, yo me planteara cuál es la incidencia y los factores de riesgo en un síndrome tantos, ¿no? Ya. En realidad, puede ser cual y cuanti, pero por ahí no está bien plantear como decir, ¿no?, cuáles son
los factores de incidencia y los factores porque está como redundando y es como muy grande, ¿no? Tendría que replantear su pregunta y hacerla como más, o sea, que sea más alcanzable para que contemple esos dos aspectos, ¿no? Tanto lo quali como lo quanti. Si usted plantea, por ejemplo, cuáles son los factores, ¿no ve?, que influyen en, ¿no ve?, o inciden en el surgimiento del burnout, por decir algo, ¿no? Es más o menos lo que me dijo. Entonces, usted lo que puede hacer es utilizar técnicas cuantitativas y cualitativas. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias. Listo. Aquí hay otro compañero que plantea una pregunta. Dice, buenas noches, en el caso de la contaduría pública trabajamos con datos cuantitativos, pero podríamos cambiar a cualitativo cuando decidimos elaborar un producto y ofrecerlo, porque debemos satisfacer la necesidad del consumidor en el tema de sabores, colores y otros. Exacto. He visto que, bueno, en los estudios de mercado se utiliza mucho los grupos focales, ¿no veo? Focus group, como se llama. Entonces, sí hay manera de trabajar de forma cualitativa también para poder ver, por ejemplo, la satisfacción de los clientes en un determinado producto, ¿no? Ahí habría que cambiar, ¿no? También la pregunta de investigación. También podríamos, bueno, ese sería el caso. No sé si le respondí al señor Ramiro. ¿Alguien más? Tenemos aquí al licenciado Walter Castro. Ya está activado su micrófono. Buenas noches. Quiero hacer bueno, más que todo, tengo una inquietud. Al principio yo me había planteado una investigación cuantitativa. Era un experimento, pero esto requería de tiempo, por lo tanto, entonces había cambiado a una investigación, bueno, cual y cuantitativo. Entonces, tal vez ahora puedo combinar ambas para profundizar un poco el proceso, ¿no?, de una problemática, ¿no? No sé si estaría bien. Sí, sí, se puede. ¿Cuál tiene usted ahorita? ¿Recuerda cuál es su objetivo de investigación? Bueno, en este módulo quiero un poco ya como afinar, es referente a el uso de tecnologías en desarrollo rural. Okay. Entonces, donde quiero profundizar, saqué un poco el proceso, ¿no? Hay Claro. una historia, cómo han empezado los agricultores, entonces, en vista de que ahora la tecnología ya es de primera, todos lo usan, entonces es ahí donde quiero hacer una profundización del estudio, ¿no? Claro, está muy bien. Lo que usted podría ver tal vez a través de estos, como utilizar algunos datos de cuánta población utilizan, en cuantitativo estoy hablando, ¿no? Lo cuantitativo, quiénes lo utilizan, ¿no? Pero después Sí. en lo cuantitativo podría usted indagar sobre otros aspectos, para qué lo utilizan, por ejemplo, ¿no? Y qué, digamos, como en qué realmente, cuál es el impacto de eso sobre ellos, sobre su vida cotidiana. Ajá. Eso podría ser Utilizando investigado. técnicas, grupos focales, Exacto. entrevistas, ¿no? O la misma observación, también viendo quiénes son los que más La utilizan, técnica por de la ejemplo, los observación, sí. adolescentes, ¿no? O las mujeres, los hombres jóvenes, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, se puede, muy bien, muy bonito su tema. Ya, gracias. Listo. ¿Alguien más que quiera consultar? Tal vez una o dos preguntas más para ya ir cerrando y pasar al otro tema. Tenemos al licenciado José Luis. ¿Ya? Y ya está en línea. Dicen continuando con el tema del deporte, una consulta. La muestra con la que se debería trabajar en la investigación cualitativa no son muestras grandes, ¿no? Son muestras pequeñas. Uh-huh. Ahora, de esas muestras pequeñas, ¿yo podría generalizar a muestras grandes? Sí, en realidad usted, digamos, no va a generalizar en tanto cantidad, sino en tanto cualidad. ¿En qué sentido, digamos? Si usted va a hacer un estudio en el deporte, ¿no ve? Como, pongámosle el tema de
el estrés en el deporte, ¿no? Se me ocurre un término así, no sé si se utiliza, me corrige usted. Sí, sí, ¿No? está Que bien. los estudiantes por ahí se estresan, ¿no? Por la demanda, ¿no? Entonces, usted puede, ¿no ve? Estudiar 5 personas, ¿no? Que por ahí para ustedes son casos representativos de que sí se estresan y 5 casos donde no, o incluso menos, ¿no? 2 y 2. Entonces, entender esos casos, ¿no? De por qué estos sujetos se estresan y por qué estos no, le va a permitir a usted entender la dinámica, el problema, ¿no? Entonces, por eso es representativo para la población. Supongamos que su población general, su universo de estudios son, en este caso, son 50 personas del club, por decirle, ¿no? De esa edad, entonces usted puede aplicar los resultados de ese estudio para entender a las 50 personas. Ya, a ver, dicen, porque yo voy a seguir la tendencia de la selección de talento. Ya, en la selección de talentos hay dos cosas importantes o dos factores que influyen en detectar un talento: la actitud y la aptitud. La aptitud es lo que más se mide, ¿sí? Es lo que más investigaciones se han hecho. En cuanto a la actitud, hay muy pocas investigaciones, ¿ya? Y hay muchos factores que influyen desde el punto de vista de la actitud, Ajá, ¿no? claro. Pero las muestras con las que se trabaja en selección de talentos son amplias porque tenemos que determinar de muestras gigantes. Claro. ¿Sí? Pero ahora es la pregunta, de nuevo le hago la pregunta. Si yo trabajo con muestras pequeñas, ¿no? Me decía que yo podría determinar con esas muestras pequeñas, ¿podría yo aplicar esos indicadores a esta selección de talentos? Sí, 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 porque usted me dice que la aptitud es lo que más se mide, la actitud no, ¿no ve? Sí. La actitud es un fenómeno, digamos, que es psicosocial, ¿no ve? Sí. Que influye en aspectos Afectivo, emocionales, cognitivo, afectivos, capacidad de familiares. aprendizaje, ¿no? Los Eso es factores muy sociales son exacto. condiciones que influyen en el talento deportivo, pero es lo que Ajá, menos se ha medido, digamos, ¿no? exacto. Pues lo que usted un poco podría ahí estudiar, ¿no ve? Es por ahí ver algunos casos, ¿no? Particulares de chicos que por ahí tengan una buena actitud, vamos a decirlos, y chicos que tengan, no sé si se dice así, una mala actitud, ¿no? En relación al deporte, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para comparar qué es lo que les ocurre a estos y qué les ocurre a estos otros. Podría considerar 5 casos en cada uno y comparar, ¿no? Pero a través de entrevistas, por ahí, ¿no? Ajá. Lo que ya sí se La ha hecho un observación, estudio, ¿no? la Por ejemplo, influencia, perdón. ya se ha hecho un estudio de la influencia de la actitud y la aptitud. Se sabe que Ya, esos dos pares no ajá, se pueden separar en la selección de talentos. ya, Uno con el otro, si uno no lo tiene, la persona a quien se le aplica estos indicadores de talentos no se lo puede llamarse talento. Entonces, claro. ahí va mi pregunta, ¿no? O sea, de las pequeñas muestras o el caso de estudio que yo haga en una pequeña muestra, puedo generalizar para determinar en una población grande, cuando yo aplique, ¿no? Esta selección de talentos o estos indicadores para determinar si es talento o no. En realidad, a ver, por lo que le estoy entendiendo, tal vez lo que usted va a poder entender es como comprender, ¿no ve? ¿Qué factores influyen en que una persona tenga una actitud positiva, ¿no ve? En torno al deporte, ¿no? Al talento, digamos, como se denomina esto, ¿no? En el deporte. Entonces, lo que usted podría, para trabajar sobre qué, sobre los aspectos, digamos, que se encuentran como dificultad en esta persona. ¿No ve? Si usted ha determinado que la familia, ¿no ve? Influye mucho en la actitud, una familia integrada, donde se respeta, ¿no ve? A este estudiante en sus decisiones, entonces por ahí, digamos, ahora, no sé si, digamos, es un criterio para aceptar o no a alguien, ¿no? Es medio complejo porque estarías rechazando por ahí si te dicen, ¿no ve? Mi familia es una familia desintegrada, O sea, es el caso por caso, nosotros decimos, ¿no? Porque puede que esta otra persona, tal vez, aunque su familia sea desintegrada, por ahí el tío lo apoya mucho, ¿no ve? Y eso es suficiente para él. Entonces, no es como un indicador que se puede aplicar a todos, pero que te puede permitir comprender a vos por ahí de dónde viene el El problema. fenómeno. Es que hay, por ejemplo, alguien que apoya, ¿no ve? Socialmente a este estudiante, entonces eso puede ser un indicador de que este estudiante puede que sí, digamos, rinda, ¿no ve?
si es que hay alguien. Eso sí podríamos considerar. Pero por ahí no específicamente que sean los papás, ¿no? Es como que Dicen, es les más... estoy tratando de entender Sí, desde el sí. punto de vista más la influencia que más que detectar indicadores. Así lo estoy entendiendo. ¿Qué Sí, sí, influencia, no? O sea, me dan los parámetros. ¿Qué influencia tiene un indicador de actitud? ¿Cómo ajá. influye, digamos, no? Pero luego creo que hacer una investigación con un compañero, decir, hacer cuantitativo, cualitativo para poder determinar indicadores. Pero me abriría la puerta para determinar las influencias, digamos, ¿no? De Claro, esos indicadores que estoy hablando. claro. Lo De que yo esa un forma poco... lo estoy tratando de entender. Claro, ¿qué factores influyen en realidad en la actitud, ¿no ve?, de los estudiantes? Ahora, lo que tal vez usted podrían estudiar es ver los casos donde existe este talento, ¿no? Donde hay una buena actitud, una buena aptitud. A ver, ¿qué factores, ¿no ve?, ayudan? ¿Para qué? Para favorecer también dentro de la escuela a que se fortalezcan esos factores, ¿no ve? Cuando un chico entra a esta academia, ¿sí? Se lo fortalezcan Sí. desde la familia, desde la sociedad, ¿no ve? Porque no sé si eso lo tienen bien identificado, por ejemplo. Sí, esas investigaciones se han hecho ya. Pero, Lo que pero no se han que se han hecho es hecho, cómo medir, digamos, desde el punto de vista cognitivo, digamos. claro, Eso no pero se se ha han hecho. hecho en otra población. Habría que Sí, ver si se sí, han hecho en el contexto cochabambino, ¿no? Eso exacto. también hay que, porque hay que considerar que los contextos son diferentes. Exacto, sí, tiene mucha razón. Eso es un Mucha poco razón. lo que hay que se plantea en la investigación cualitativa. Por eso es que los estudios casi siempre terminan como siendo exploratorios. ¿Por qué? Porque las realidades son diversas. No es igual un contexto a otro. Pueden ser indicadores de Estados Unidos que son válidos incluso para una ciudad y pueden variar de ciudad a ciudad, ¿no? Y peor, digamos, para Latinoamérica, ¿no? Habría como que un poco por ahí darle la vuelta. Exacto. El cambio de muestras de un determinado lugar, ¿en qué medida es aceptable una investigación? A ver, por ejemplo, ¿no? La selección de talentos está trillado, o sea, es una investigación que en todo el mundo se ha hecho, ¿sí? Claro. Pero cuando propones, digamos, en Bolivia, que en una determinada población pequeña, en Cochabamba, en Vinto, ¿no? No se ha hecho esta clase de investigación. Pero cuando te evalúan, te dicen, pero esta investigación se ha hecho, ya está investigado, ¿qué vas a investigar más? Claro. Entonces, ¿cuál es la influencia del lugar donde se va a realizar? ¿Cuán válido es esta investigación? Porque Claro que, ahorita, por ejemplo, en la universidad puede pasar esto, ¿no? Ahora estamos en la universidad, hay muchos jóvenes, podrían estudiar la selección de talentos, pero la selección de talentos se ha dado en diferentes partes del mundo, ¿no? claro. Ahora lo podemos aplicar en Vinto, Sí. ¿sí? Pero esa Uno investigación ya se ha hecho, ¿por qué lo estás haciendo? Esa es la pregunta normalmente que nos hacen, ¿no? Sí, sí, pero tú puedes aplicar otros criterios de investigación que a veces no se consideran como factores culturales, ¿no ve? ¿Qué factores Sí, culturales influyen en eso? Sí, incluso climatológicos, ¿no? O sea, no es igual. Hay variantes. Y ahí, como tú dices, ¿no ves? Si está tan trillado la investigación en ese campo, entonces habría que preguntarse qué es lo nuevo en este campo para estudiar. Hay que como revisar, ¿no ve?, estas nuevas líneas de investigación en este campo. Por ahí ya no se está hablando de esto y se está empezando a hablar de esto. Vamos a ver ahorita en el estado del arte que eso es un poco lo que se busca también cuando uno empieza a hacer revisión bibliográfica, ¿no ve? La idea no es investigar lo que ya está investigado, sino es empezar a investigar cosas novedosas y que aporten a la población o a un problema particular. Entonces, en ese sentido, digamos, estudiarlo dentro de un contexto determinado, ¿no? Si tú dices, existe relación entre actitud y aptitud, ya está probado con mucha población en Bolivia, en todo lado, entonces no tiene sentido, ¿no? Pero tendrías que preguntar, o sea, cambiar las preguntas entonces, ¿no ve? De la actitud, está todo comprendido, o sea, y de la aptitud también, o sea, hay que como ahí darle la vuelta en la pregunta de investigación sobre qué yo me voy a focalizar que no está estudiado o que no está lo suficientemente estudiado. A ver. perfecto. Bueno, Sí, también tenemos aquí al pastor Freddy Ramos, que quiere hacer una consulta. Ya, terminamos con el pastor y luego vemos rapidito el estado del arte. Buenas noches. Pastor, lo escuchamos.
Pastor, ya está activado su micrófono. Si no, puede preguntar al WhatsApp también. Y aquí dice, a ver, mientras el pastor va intentando, estoy viendo que aquí hay varios compañeros que han preguntado. Irma dice, yo estoy haciendo un programa de intervención sobre la adopción prácticas de alimentación para madres con niños de 6 a 23 meses. ¿Cómo sería mi caso? Adopción de prácticas de alimentación, ¿no? Yo hice una investigación sobre esto, ¿no? Sobre prácticas alimenticias con madres en Argentina, y lo que hicimos en este caso era justamente, ¿no? Establecer cuáles eran las prácticas alimenticias, ¿no? Por ejemplo, desde preguntar qué comías, cuál era tu plato favorito, ¿no ve? ¿Qué verduras se consumen más? ¿Sí? Son preguntas, o sea, que se dan en un diálogo, ¿no? Y estas prácticas alimenticias, dicen, ¿no? Madres con niños de 6 a 23 meses, sí está bien, ¿no? Entonces, tendría que hay que preguntarse también un poco sobre las representaciones sociales, o sea, quiénes influyen, ¿no? Sobre esas prácticas. Por ejemplo, mi mamá, mi suegra, el personal de salud, ¿qué me han dicho, no ve? O en la televisión, ¿qué se da? Es decir, ¿qué factores, no ve, van a influir sobre esas prácticas alimenticias? Ahora, Esther plantea, la investigación tiene que ver con el establecimiento de un indicador que detecta la presencia de un factor climático que previene a la población universitaria para no adquirir ciertas enfermedades en la piel. Esta investigación sería cuantitativa. Sí, está bien, ¿no? Tendrías que preguntar, digamos, cómo ese factor, digamos, influye, ¿no? ¿Qué hacen las personas para cuidarse de ese factor? ¿Sí? Bueno, seguramente en tu planteamiento, en tu objetivo está mejor, podría entenderlo un poco mejor, ¿no? FGR le dice, quisiera preguntar. Ya. Ahora sí, Pastor, ¿puede realizar la pregunta? Bueno, lamentablemente creo que el micrófono tiene Sí, alguna dificultad. sí, Puede es cierto. seguir, licenciada. Ya, muy bien, muchas gracias a todos por sus preguntas. Voy a habilitar un foro para que podamos seguir dialogando sobre esto, ¿ya? De cómo transformar, porque de hecho su tarea que tienen que presentar, si no me equivoco, hasta el día viernes de esta semana o hasta el día martes, puede ser, de la siguiente semana, ¿no? Entonces voy a habilitar el foro para que ustedes ahí lancen sus preguntas y establezcamos un diálogo, ¿no? Y donde se pueda responder a estas dudas. Vamos a empezar a ver que para hacer investigación, tenemos que hacer investigación documental. Lo vamos a ver rápidamente porque ya estamos más o menos sobre hora, ¿no? La investigación documental es una técnica que se utiliza, perdón, es una metodología, ¿sí? Que se utiliza investigando documentos, ¿sí? Es como una fuente de investigación, ¿sí? Es una fuente en la cual, perdón, es una técnica, ¿sí? No, estoy ahí enredando. Es una técnica en la cual vamos a consultar fuentes bibliográficas, es decir, libros, investigaciones, artículos, ¿no ven? Las revistas de los artículos, podemos ver, pueden ser transcripciones de congresos o resúmenes de congresos, memorias, ¿no? De los congresos, jornadas de investigación. Después, también es una búsqueda hemerográfica, se hacen investigaciones, por ejemplo, sobre representaciones sociales de acuerdo a lo que dicen los medios de comunicación, y archivísticas, es decir, de archivos, ¿no? Pueden ser cartas, pueden ser documentos privados, pueden ser, qué sé yo, documentos, por ejemplo, en el caso de salud, se puede hacer informes en base a los files que tienen, ¿no? Los pacientes. Ahí se me ha colgado, perdón. Ya. En el caso de la investigación hemerográfica, como ya les había dicho, se consultan los diferentes periódicos, los medios de comunicación que se tienen, ¿sí? Sobre los temas en cuestión, ¿sí? Que uno esté investigando de acuerdo a nuestro objeto de estudio, ¿sí? Se puede definir a través de estos indicadores
para la recuperación, es decir, ciertos, digamos, aspectos que yo quiero investigar. En una investigación que se ha hecho, perdón, ahora les paso la imagen, mil disculpas, ahora lo paso. Ahora díganme si ven, por favor. ¿Ahora hay imagen? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Ya, gracias. Sí, ¿no? Me quedo con el sí. Gracias. Entonces, uno va definiendo indicadores que quiere identificar en un medio de comunicación. Por ejemplo, en esta investigación sobre violencia e inseguridad ciudadana que hizo el CESU, el año, si no me equivoco, 2015-2016, ellos definieron estos indicadores, ¿no? Políticas públicas sobre el tema de políticas institucionales, dice informes y estadísticas sobre violencia, ¿no? Y ahí tienen diferentes temas que se han elegido para poder identificar dentro de medios de comunicación impresa, periódicos, ¿no? Como Los Tiempos, Opinión, pueden ser a nivel local o a nivel nacional, dependiendo del tipo de estudio. ¿Siguen teniendo la imagen? Aquí Walter me dice que se fue la imagen. Ya. En este caso, ¿sí? Uno puede ir también armando unos cuadritos, ¿sí? Y en estos cuadros definir cada uno de los datos que va a extraer de ese medio de comunicación, ¿sí? Ahí les dejo para que lo vean, ¿sí? Les puedo pasar este estudio en línea, tal vez, y indicar el capítulo que se ha hecho en base a una investigación hemerográfica para que puedan revisarlo también, ¿sí? Por ejemplo, ahí el ejemplo es de una foto, se ve leopardos y represión en el Valle Alto, ¿no? Está la noticia y está el análisis de la noticia. La investigación archivística, como ya les dije, se basa en investigar ciertos archivos, ¿sí? Para poder dar cuenta de una información. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si estoy viendo el rendimiento académico, podría yo revisar los documentos donde están las notas, ¿no? De las personas. Aquí en esta investigación hemos hecho la recopilación, por ejemplo, de casos atendidos en un SLIM, ¿no? Porque era sobre la violencia el estudio. Aquí hay una carta, no se lee muy bien, pero es una carta de Simón Bolívar. Después, expedientes médicos, ¿sí? Expedientes judiciales, también como una forma de investigación, ¿sí? También se pueden hacer investigaciones desde lo visual, analizando, por ejemplo, fotografías, ¿no? Qué sé yo, quiénes están ahí, el contexto que se da. La investigación bibliográfica puede servirnos, es una investigación en sí misma, ¿sí? Y también nos permite elaborar el estado del arte en base a diferentes instrumentos, ¿no? Memorias, revistas, bases de datos electrónicos, tesis, monografías. Hoy en día yo he visto, digamos, que la información normalmente la buscamos a través de plataformas digitales, ¿no? Hay bibliotecas especializadas de investigación, hay revistas, ¿no? Especializadas también en diferentes campos de la investigación, pero también tenemos las tesis que se van produciendo, tesis de licenciatura y maestrías o doctorados en las universidades, que a veces no están en línea, por lo cual creo que hay que volver a las bibliotecas, ¿no? Y es necesario consultarlas también, ¿sí? Veo que a veces, en el caso, por ejemplo, en nuestra universidad, a veces nos limitamos a estudiar o a buscar solamente los estudios que están dentro de nuestra universidad, que sí es cierto, está en un contexto determinado que es Vinto, ¿no? Pero seguramente se están produciendo investigaciones por parte de otras universidades y hay que visitarlas también, ¿no? Entonces, la investigación bibliográfica nos puede permitir dos cosas, hacer investigación histórica, ¿no? O investigación teórica, ¿no? De las teorías, de los avances en un determinado campo, pero también para reconstruir la historia, ¿no? Un estado del arte, ¿ya? Que es lo que se hace para la investigación como un paso previo para poder definir nuestro problema de estudio, digamos.
implica, sí, un estudio documental en el que se encuentra, donde vamos a identificar diferentes problemáticas relacionadas con nuestro problema de estudio, ¿no? Nos va a permitir delimitar también nuestro campo de estudio y poder identificar características, o sea, estudios que se han hecho y ver, ¿no? Cómo han sido abordados en términos teóricos, en términos metodológicos, pero además identificar vacíos en el campo, en la investigación, ¿sí? El estado del arte permite diferentes cosas: establecer la relevancia del tema, identificar las contribuciones recientes en torno al tema, delimitar con mayor precisión el tema y el problema de investigación, afinar los objetivos de investigación, ¿no ve? Ver la pertinencia de esos objetivos, ¿sí? Relacionar dimensiones, es decir, qué aspectos construyen a esa realidad, a ese objetivo que yo estoy planteando, ¿sí? Determinar qué es lo que yo estoy pretendiendo aportar con mi investigación y evitar sobre todo esfuerzos, ¿no? Duplicaciones de estudios. Hay algo importante que se determina en la investigación y que es resultado de esto, que tiene que ver con la relevancia de mi estudio, ¿no? ¿Cuán relevante es en términos teóricos? Pero también cuán relevante es a la problemática o sea, a la problemática, sí, que yo estoy queriendo estudiar, ¿sí? Porque si tal vez ya se han hecho los estudios, entonces yo estaría como esforzándome, ¿no? Tal vez en vano, ¿sí? Bueno, la metodología del estado del arte, ¿sí? Implica una revisión bibliográfica, es decir, de investigar todo lo relacionado con ese tema. Yo partiría de investigar lo que se ha investigado en el contexto inmediato que yo estoy investigando, o sea, que estoy queriendo hacer mi estudio. Por ejemplo, si mi estudio es en Vinto, entonces ver qué es lo que hay relacionado con ese problema en Vinto. Si no encuentro nada en Vinto, en Cochabamba, ¿no? Ahora, si encuentro en Vinto, igual investigo en Cochabamba. Investigo en Bolivia, investigo en la región y puedo ver algunas otras investigaciones que se han hecho en otros continentes inclusive, ¿no? Bueno, la idea no es como hacer una extensión amplia, pero por lo menos identificar los estudios más importantes que se han hecho, ¿no? Analizar esa información y por último, redactar el estado del arte, ¿sí? Lo primero que se hace es revisar, ¿no? Identificar los materiales que yo voy a leer. Puedo empezar viendo, digamos, autores tal vez que de relevancia en ese tema y ver sus últimos estudios que se han hecho, o también podría ver estudios que se han hecho en el último tiempo, ¿no? Normalmente se recomienda que veamos los últimos 5 años, los últimos 10 años, ¿sí? De las investigaciones relevantes en ese campo, ¿sí? Y lo que vamos a poder determinar, ¿sí? En esa revisión bibliográfica es las teorías explicativas, ¿sí? Respecto a ese tema, o sea, qué teorías explican la problemática que yo he elegido. Después, los temas similares, ¿sí? Con la población que se ha trabajado y los problemas en el contexto o región, ¿sí? Debo determinar los lugares donde puedo localizarlos, ¿no? Hay un montón de plataformas, como ya lo dije, o bibliotecas que podemos consultar, ¿sí? Y ver la accesibilidad también de la fuente. Registrar el material es importante, ¿sí? Yo aquí les presento una ficha que ustedes pueden tomar en cuenta, ¿sí? O pueden utilizar simplemente el formato APA. Si ustedes han recopilado la información de una página web, también tendrían que colocar la página web de donde han sacado la información. Esta última parte de ubicación, código, área y subárea, que está en ese recuadro, está sobre todo orientado a anotar cuando son fichas bibliográficas de bibliotecas, ¿no? Antes se hacía eso. Hoy en día usamos menos las bibliotecas, pero está bueno ir a ellas, para volver a ellas, ¿no? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer para hacer la investigación documentada? Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la perspectiva del estudio desde el punto de vista del investigador? ¿Cuál es la idea o las ideas centrales del trabajo? ¿Qué posición explícita o implícita asume el autor? Recordemos que cada uno de nosotros como investigadores tenemos ciertos valores propios. Muchos valores también pueden ser prejuicios. Entonces tenemos que nosotros identificar eso, ¿no? Para poder definir si
ese autor, ¿no ve? Coincide, ¿no? Sus resultados o sus valores con los míos o no también, ¿no? Para poder decidir si lo considero o no como parte de mi estado del arte. Los argumentos y evidencias para justificar su posición, qué aportes y qué vacíos teóricos y metodológicos deja el trabajo. Posteriormente vamos a describir, ¿no? Las características del texto. Tipo y campo de estudio, ámbitos de la investigación, objeto de estudio, diseño metodológico. Esto ya puede ser una fichita o para la fichita, ¿no? Esta información que está en este recuadro, luego podríamos trasladarla aquí, en el apartado que dice puntos importantes, ¿no? Está así, o descripción del texto también, que es casi lo mismo, ¿sí? Entonces, en el contenido vamos a identificar, ¿sí? En la parte de puntos importantes, podríamos identificar la situación del tema en cuestión, las ideas centrales del trabajo, el enfoque teórico o referentes conceptuales que utiliza sus planteamientos, el modelo metodológico que ha utilizado, ¿no? Si es un estudio cualitativo, cuantitativo, qué técnicas ha utilizado o desde qué metodología también ha trabajado la investigación, ¿sí? Algunas frases o parafraseos que son relevantes, ¿no? O que demuestren la posición del autor. ¿Cuáles son los resultados más importantes logrados en este estudio? Entonces, en la parte de arriba podemos poner los datos de la investigación. Mejor si lo hacemos de una vez en formato APA. Después esos aspectos relevantes que están ahí. Y en esta otra parte, en el análisis, algunos aspectos que yo analizo de la situación. Y por último, las conclusiones a las que he llegado a partir de ese trabajo. Este es el mismo modelo, es otro ejemplo, ¿sí? Este es en el caso de la investigación hemerográfica, ¿no? Es una investigación que hicimos, entonces, que también se puede utilizar, ¿no? Algunas fichas, pero con esto no me quiero meter, ¿sí? Vamos a este otro punto. Entonces, en el análisis de la información, lo que yo tengo que identificar, que ya lo dije, son las tendencias teóricas y metodológicas. Hay tendencias metodológicas en los estudios. Por ejemplo, hoy en día está como emergente, ¿no? Ya se viene haciendo esto desde hace años, pero es un emergente interesante el estudio a través de dispositivos visuales, ¿no ve? La cámara filmadora como un instrumento para la investigación, ¿sí? A través de fotografías también o los talleres participativos como una técnica, ¿no? Para la investigación. Identificar categorías o ejes temáticos, ¿no? Temas que resaltan dentro de esa investigación para abordar un determinado problema, temas específicos, ¿no? Las unidades temáticas identificadas. En el anterior planteábamos la relación, ¿no? Entre temas y aquí los temas específicos y los vacíos encontrados en la investigación. Análisis del tema en cuestión. Vamos a ver los aportes a la definición del tema. Tenemos que ver también la contextualización social histórica, qué aportes hay al marco teórico y identificación del recorrido histórico de ese tema, ¿sí? O sea, cómo ese estudio, cómo se viene estudiando, ¿no? El compañero hace rato planteaba el estudio del talento. Seguramente la perspectiva en el estudio del talento ha ido cambiando a lo largo de los años. Se han debido ir considerando unos aspectos y luego otros, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la discapacidad se ha cambiado mucho los enfoques, ¿no? Antes se hablaba de personas con capacidades especiales, después personas con necesidades especiales, ¿no? Antes se hablaba de personas con discapacidad y ahora otra vez hablamos de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ese es el recorrido histórico que ha hecho esa temática en particular, ¿no? Igual nosotros, por ejemplo, en Bolivia hablamos de trastornos mentales, ¿no? Hablamos de trastornos mentales, en otros países denominan padecimiento mental, sufrimiento mental, ¿no? Ahí estamos hablando de la contextualización sociohistórica. Ahora, ¿por qué será que hablamos de trastornos mentales, ¿no? También hay que hacernos como preguntas, ¿no? En torno a lo que estamos analizando. El otro punto es la redacción del estado del arte, ¿sí? Lo podemos hacer a partir de una serie de preguntas, ¿ya?
donde podemos ir, para mí hay dos formas de elaborar el estado del arte. Una, donde vamos presentando cada investigación, ¿no? Ahorita les muestro. En cada investigación podemos, aquí sería, considerar lo siguiente, el tema de estudio, ¿no? Es decir, jóvenes, ¿no? Rendimiento de jóvenes en el deporte, por decirles algo, ¿no? Ahí ya he identificado la población, ¿sí? La metodología, ¿no? Se hizo el estudio a través de una metodología cuantitativa, cual y cuantitativa, ¿no? Donde se utilizó la entrevista, una encuesta, ¿sí? Los resultados a los que se llegó es que los jóvenes tienen mucha motivación, ¿sí? Por el deporte, y esta motivación viene desde la familia, desde el grupo de pares, ¿sí? Y las conclusiones importantes. Y voy yo redactando de esa manera cada uno de mis estudios, ¿sí? Esa es una manera. Otra manera es sintetizar todos los estudios, es decir, que si he hecho yo la revisión de 15 estudios, entonces presento los 15 estudios, ¿sí? De forma un poco más paralela, si quiero decirlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué características presenta la producción realizada respecto a la temática, ¿no? Y ahí ustedes podrían colocar, se han revisado, ¿no? Los estudios de Pérez, de, no sé, de López, de tantos, ¿no? Que se han hecho en Argentina, en Brasil, en Cochabamba, ¿sí? En Bolivia, ¿no? Y específicamente en Cochabamba, ¿sí? Y dichos estudios abordan, ¿no ve? Abordan la motivación de los estudiantes, ¿no? En el deporte, por decirles algo, ¿no? ¿Cuál es el discurso que subyace en las distintas producciones investigativas respecto al tema, ¿no? ¿Qué es lo que plantean estas investigaciones, ¿sí? ¿Qué nuevas perspectivas de investigación sobre el tema ofrece la producción realizada? Es decir, perspectivas a nivel teórico o a nivel metodológico, ¿no? Una nueva perspectiva para entender el problema, ¿sí? ¿Qué cambios paradigmáticos se han dado sobre el problema de estudio? Un cambio paradigmático, por ejemplo, es entender, ¿no? Que no es personas con retraso mental y son personas con, ¿sí? Con discapacidad. O en vez de decir loco, hoy en día, ¿no ve? El cambio paradigmático es que se ha instalado el hablar de trastornos mentales. O no tenemos ese cambio paradigmático todavía. Pero si estuviera planteado en los estudios, ¿no? Tendríamos como que resaltarlo también. O tal vez en las metodologías nuevas de investigación también. ¿Cuáles son los vacíos de investigación identificados, ¿no? ¿Qué cosas no se han estudiado, no se han abordado o no se comprenden hasta ahora? Eso es muy importante anotarlo, ¿sí? Esa sería una forma. La otra forma que ya les señalé, además, tenemos que hacer una síntesis final. Si por ahí yo he ido colocando y he colocado 10 estudios que he revisado, 5 de ellos en Latinoamérica y 5 en Bolivia, entonces tengo que hacer mi síntesis también relacionada con estos aspectos, ¿no? Que he señalado, resaltando sobre todo los vacíos de investigación identificados, ¿sí? En ese análisis hay que diferenciar las posturas que hay entre los diversos autores que se ha revisado, nuevamente vuelvo a decir, los cambios paradigmáticos y los vacíos, e insertar ahí el tema de investigación. Ubicar cuál es nuestro problema de investigación en el marco de la situación y el debate, ¿no? Como que esto no ha sido lo suficientemente estudiado o esto es necesario comprenderlo por esto y por esto, ¿no? Y justificar la propuesta de investigación. Hasta ahí con el análisis documental. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta para terminar? Vamos a ver si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, puede levantar la mano o escribir al grupo de WhatsApp. No hay, Lizy. Muy bien. Perfecto. Ya. Entonces, tienen 3 tareitas hasta la siguiente semana. La primera tareita, bueno, era esta, ¿no? La de colocar sus conocimientos o sus expectativas en torno a la investigación cualitativa. La segunda tareita que tienen que presentar hasta el día de mañana en la noche es hacer un pequeño cuadro comparativo entre metodología cualitativa y cuantitativa, ¿no? En base a todo lo que hemos hablado,
un solo cuadro donde ustedes diferencien, ¿no? Y señalen los aspectos más relevantes de la investigación cualitativa y cuantitativa, ¿sí? La otra tareita que es para el día, esto lo voy a alargar, ¿sí? Porque está muy acotadito los días, tal vez hasta el día sábado en la medianoche les puedo dar, o hasta el día viernes, depende de ustedes, eso me gustaría, por ahí lo podemos negociar, elaborar el estado del arte, ¿sí? Yo sé que no se puede elaborar en tan pocos días todo un estado del arte, ¿no? Pero sí hagamos como el esfuerzo de trabajar, ¿ya? De 3 estudios como mínimo a 5 estudios como máximo, ¿sí? Para el estado del arte, ¿ya? ¿En base a qué criterio van a elaborar su estado del arte? Van a hacer sus fichas bibliográficas en base a este criterio, ¿sí? De la lámina que les he mostrado, de la ficha de revisión bibliográfica, y en un documento redactan el estado del arte, ¿ya? En un documento donde consideren el tema de estudio, la población, la metodología, los principales resultados y las conclusiones, ¿no? Y luego hagan su balance, ¿no? De todos esos estudios, diferenciando las posturas, el cambio paradigmático, los vacíos y problemáticas de investigación o abordaje, ¿no? Entonces, aquí sus compañeros dicen domingo en la noche. Sí, no hay problema por mí que sea el domingo por la noche, ¿ya? Entonces, el domingo por la noche presentan su estado del arte, 3 estudios como mínimo, 5 como máximo. Sé que ya han debido ya hacer alguna revisión documental, dado que estamos cambiando un poco el enfoque en la investigación, en algunos casos va a ser cualitativo, en otros casos va a ser cual y cuantitativo, entonces tendrían como que incorporar algunos estudios que se han hecho en esa área que ustedes están estudiando en el campo cualitativo, ¿no? Si no llegaran a encontrar, bueno, con más motivo quiere decir que por ahí sí es necesario estudiar esa problemática desde lo cualitativo, ¿no? Tomando en cuenta el punto de vista del actor, ¿sí? Entonces, estamos quedando eso para el día domingo. La otra tareita que tienen es cambiar su investigación y eso pueden ir haciéndolo desde ahora hasta el día martes, ¿no? Que tengamos la clase, ¿sí? Cambiar sus objetivos de estudio, ¿ya? Su objetivo general y sus objetivos específicos a una investigación de tipo cualitativo, ¿no? Cambiar el enfoque de la investigación. Entonces voy a habilitar la plataforma donde ustedes pueden subir sus objetivos, ¿sí? Y yo les voy a ir respondiendo, igual ahí vamos a ir como retroalimentando, ¿ya? En el transcurso de la semana hasta el día martes, donde ya tienen que estar cerrados sus objetivos su objetivo general, perdón, y sus objetivos específicos, para a partir de eso hacer la operativización de objetivos, ¿sí? No sé si alguna consulta, duda más. Hola, hola. Tenemos al pastor Freddy. ¿Ya? Pastor, ahora lo Ahora sí, escuchamos. gracias, buenas noches. Buenas noches. Lo siguiente, licenciada, excelente, su aporte, así muy bueno, la primera clase. Y yo he estado planteando en primera instancia en el trabajo cuantitativo el asunto del desempeño docente y la actitud hacia la investigación científica en estudiantes de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia. Pero ahora para poder transformarlo en cualitativo, bueno, después de hacer un análisis básicamente que se llama a priori, digamos, en realidad en nuestra facultad de teología e inclusive en otras facultades de la universidad hay pocas personas o estudiantes egresados que terminan o se titulan con tesis. Entonces, puedo manejar estas 2 unidades de análisis todavía, desempeño docente y la actitud hacia la investigación científica en lo cualitativo, o me tengo que remitir solamente a una unidad de análisis. ¿Qué En realidad, recomienda usted? sí, porque usted está tomando en cuenta 2 actores, ¿no? Uno los docentes y otro los estudiantes. Por ahí es como, o sea, se puede hacer esa investigación, pero es muy grande. Lo que por ahí yo les recomiendo es que trabaje o solo con los docentes o solo con los estudiantes, ¿no? Y que, o sea, plantee el problema, por ahí puede ser la actitud, ¿no ve?, hacia la investigación de los estudiantes, ¿no? Nosotros utilizamos
en psicología y también en el campo social otros constructos teóricos para un poco abarcar un poco más, ¿no? Por ejemplo, representaciones sociales, ¿no? De la investigación académica, ¿no ve? ¿Sí? De la investigación académica en la Facultad de Teología, podría ser, ¿no ve? Entonces, es como la visión que tienen, ¿no? Lo digo de forma simple, la visión que tienen los docentes o los estudiantes, hay que ver con quiénes usted hace la investigación, sobre la investigación, ¿no? O podría ser percepciones, ¿no? Eso. Exacto, ahí ya tendríamos que manejar básicamente una unidad de análisis, ¿no? Que Claro, antes se conocía como variables. más chiquita la investigación, ¿no? Reduciéndola un poquito más para que sea más fácil de hacer también, porque si no es como muy... Hay algo que en la investigación es importante definir, es que sea factible de realizar, ¿no? Posible de realizar, porque si a veces planteamos objetivos muy grandes o muy complejos, es como, son objetivos trampa, yo digo, ¿no? Nos estamos haciendo trampa nosotros mismos, porque luego eso se hacen como limitantes para lograr la investigación. Lisa, en este caso, por ejemplo, en lo cuanti no hay ningún problema, ¿no? Manejar dos variables, hacerlo de manera correlacional, etcétera. En la investigación cualitativa se maneja también, ¿no? Diferentes categorías o variables. Lo que sí tienen que ser dos o más, ¿no? Eso sí, pero hay que cambiar como la pregunta, ¿no? En vez de preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre esto y esto? Hay que preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué los estudiantes, qué sé yo, cuál es la actitud de los estudiantes frente a la investigación cualitativa o frente a la investigación, por ejemplo? ¿No ve? Esa sería nuestra pregunta. Entonces, si esa es mi pregunta, mi objetivo podría ser, ¿no ve? Identificar las actitudes de los estudiantes frente a la investigación, ¿no? Así es más chiquito. ¿Ya? Pero solo se manejaría entonces como que una categoría o una unidad de análisis, ya no dos, porque ya claro, no sería en referencia a colectivo. la población, ¿no? Entonces, en el caso de esto se trabajaría como una unidad, solamente una unidad de análisis, que en realidad una unidad de análisis es cada uno de los sujetos que participa de la investigación, ¿no? En ese caso, en realidad creo que está haciendo referencia sobre todo es a las categorías, ¿no? O variables que se habla de eso en la investigación cuantitativa, ¿no? Claro, entonces trabajaríamos con una categoría básicamente Porque una categoría es actitud y la otra categoría es desempeño. investigación. Claro. No había uno desempeño docente, entonces ya lo dejaríamos, ¿no? Eso solo sería actitud hacia la investigación científica. Sí, habría como que ver, ¿no? La relación. Déjeme pensarlo un poquito para darle la vuelta también, porque a veces no es como una decisión que se toma ya, ¿no? Sino hay que analizar un poco también la relación entre las diferentes categorías que está planteando, ¿ya? Plantéalo en el foro, por favor, y yo ahí le voy a ir respondiendo, ¿ya? Con más calma también. Muy bien, muchas gracias. Okay. Ya, muy bien. ¿Alguna duda o consulta más respecto al estado del arte o sobre algún otro tema? 2 minutitos tenemos. Muy bien. Si no hay Acá ninguna... no tenemos pregunta. No, acá tampoco en el WhatsApp no veo nada, la verdad. Ya, muy bien. Entonces tenemos esas tres tareitas para el transcurso de la semana y cualquier duda pueden plantearla por el grupo de WhatsApp. Yo en la mañana ya voy a subir, voy a habilitar para que puedan presentar la tarea. Primero el cuadro comparativo de análisis de investigación cuantitativa y cualitativa. Segundo, estado del arte. Y tercero, el replanteamiento, ¿no? De sus objetivos para su investigación. Su pregunta y sus objetivos de investigación. ¿Sí? Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias por su atención, ¿sí? Y nos vemos, bueno, nos escuchamos y si podemos nos vemos el siguiente martes.